tonalidad de granizo. El puente se ve fantástico ahora, no es la imagen que hemos tenido en las últimas horas, cuando se dio ese siniestro vial con una consecuencia fatal, con una persona que ha fallecido a través de lo que fue el siniestro que involucró a 15 vehículos. Un camión cortó los frenos y desgraciadamente terminó embistiendo a otros vehículos y provocó la pérdida de una vida, que es, obviamente ahí vienen nuevamente todos los planteos sobre el puente, que no da más en cuanto a colapsado, en cuanto a la cantidad de tránsito y un montón de otras cosas que siempre se ven hablando. En el día de hoy hemos invitado al presidente del Colegio de Abogados de Corrientes, el doctor José Cotelo, porque está finalizando su segundo periodo y como establece por lo menos el estatuto del Colegio de Abogados, no va a ser más, sino que ahora va a ser otro el presidente, digo, más allá de si hay elecciones o no, no puede ser candidato. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, Daniel. Buen día a toda tu audiencia. La verdad que muy bien, muy contento, trabajando mucho. Y sí, como decís, la ley que nos rige, que rige la colegiación pública desde el año 2001, el decreto ley en realidad, no permite reelecciones, así que bueno, hasta el 26 de noviembre sigo a cargo del colegio y después, bueno, seguramente habrán elecciones en el medio y seguramente habrá un reemplazo, ¿no? en ese aspecto. Está terminando prácticamente todo. Está terminando todo. ¿Qué te dejó todo esto? Una experiencia única, inolvidable. Primero, la felicidad de 2 veces haber sido elegido por mis propios colegas. Es algo que no tiene, no sé cómo describirte, no tiene precio, digamos. Sí, es algo que me llena de orgullo, de emoción, porque son los propios pares de uno los que te han elegido 2 veces y de manera muy contundente las 2 veces. Y la sensación de que uno ha aportado lo mejor que pudo. Yo creo que hicimos una muy buena gestión. Creo también que hay muchas cosas que avanzaron un montón en este tiempo, en estos 4 años. Y por supuesto que siempre quedan cosas por hacer también. La futura comisión directiva tendrá que también trabajar muy duro, porque esta es una profesión que permanentemente va evolucionando y permanentemente se van generando cosas nuevas que implica que uno tenga que estar pendiente permanentemente de no perderse de nada, ¿no? O sea, de estar activo permanentemente y con presencia, sobre todo tener mucha presencia en los distintos ámbitos que se desenvuelve la abogacía. Uno cuando se encuentra con abogados, quejas siempre tienen, sí, muchas. Sí. Especialmente el abogado litigante, digo, el abogado que anda todos los días por tribunales, que tampoco es que ya va más a tribunales, digo, por la cuestión de la tecnología y todo lo que ha evolucionado. Eso algo se evolucionó mucho. Se ha evolucionado muchísimo, porque antes eran los martes y jueves, o los días de notificaciones, era un infierno. Era un infierno tribunales. Ahora ya no, uno anda por ahí y se encuentra con otro tipo de panorama, pero ¿qué te queda? Digo, ¿qué sensación te queda, especialmente del Poder Judicial, del ejercicio de la profesión? Bueno, eso primero, justo lo que marcaste. Cuando a mí me toca asumir en el 2021, 26 de noviembre asumo y el 1 de diciembre se implementa el Código Procesal Civil. Ahí empieza con el Código Procesal Civil. En realidad ya se vea en el resto de la provincia el Código Procesal Penal, sobre todo en la cuarta circunscripción ya había empezado a funcionar, pero para la primera circunscripción, que es todo lo que es capital y todos los alrededores, el primer código que se implementa es el Código Procesal Civil de los 4, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante empezó una tarea, y a eso sumarle la tecnología. El fórum hasta ahí era optativo, y el fórum a partir de ese momento pasó a ser obligatorio, pasó a ser mucho más estricto el trabajo con el fórum. Y fue un momento muy difícil, porque el colegio tuvo que
salir a trabajar mucho. Yo cuando estaba en campaña yo sabía que iba a ser así. Hablé mucho de capacitaciones en aquel momento. Las capacitaciones, creo que enderezaron el rumbo, aunque algunos lo subestimen, pero es fundamental para poder encaminar cualquier tipo de implementación como se hizo. Y siempre valoro y reconozco eso en el Superior Tribunal, más precisamente en el equipo de implementación del Código Civil, que hubo una permanente comunicación entre lo que era el equipo de implementación del Código Procesal Civil y el Colegio de Abogados. Esa comunicación permanente que teníamos, pero permanente, hizo que con el tiempo lentamente se vayan corrigiendo un montón de cosas, porque cuando se implementa algo se te desordena todo. Sí, el penal no hubo nada de eso. Bueno, en el penal no hubo nada de eso. Ahora hablamos de eso. Ahora hablamos porque sí, hay una diferencia entre el Código Procesal Civil y el Código Procesal Penal. Y bueno, y en ese aspecto el Código Procesal Civil pudo más o menos, es un código moderno, es un código que habla, que tiene mucho que ver con la oralidad, tiene mucho que ver con la despapelización. Pero que le está costando arrancar también, ¿eh? Sí. Porque lo de la oralidad está escrita, pero todavía no se está llevando tanto a cabo. Sí, bueno, las audiencias, hoy se hacen las audiencias por plataformas, son rápidas. Yo tuve varias audiencias en el ejercicio de la profesión, porque sigo ejerciendo la profesión. Y tuve varias audiencias y la verdad es que tardé 5 minutos y no me moví de mi casa o de mi estudio en algunos casos. Y esa es una ventaja que antes no teníamos. Incluso me tocó alguna causa en Paso de los Libres, por ejemplo. Y yo no me moví de Corrientes en ningún momento. O sea, esa es una... Estamos hablando de lo civil. En lo civil. Sí. Estamos hablando de lo civil. Siempre me manejo ahí. En lo civil nunca me moví de Corrientes teniendo una causa en Paso de los Libres. Y esa es una ventaja de tiempo, de plata, yo le llamo siempre riesgo de ruta también, porque siempre hay algún riesgo siempre en el viaje, digamos. Siempre. Y bueno, yo creo que en eso se facilitó mucho y en eso anduvimos bastante bien, a pesar de que hubieron problemas en el camino, habían cortes, el sistema se cortaba. Hoy eso se superó también, hoy el sistema está funcionando bien. Y bueno, estoy hablando de la parte civil, más allá de que seguramente hay cosas para seguir trabajando, ¿eh? Esto va a seguir evolucionando y... Todo camino siempre cuesta. Todo camino siempre cuesta. Pero estamos hablando de la parte federal, positiva. Para que te des una idea, a nivel federal está el LEC 100. Y el LEC 100 para llegar a ser lo que es hoy, y creo que lo implementaron hace más de 14, 15 años. O sea, pasó todo un proceso... que aún así tiene también sus falencias, ¿eh? Sí. ¿Y qué me decías del penal? No, del penal yo creo que algunas cosas faltan, por supuesto. Cuesta acostumbrarse al nuevo sistema. Aunque, bueno, hablando con colega de Pasos Libres, fue el primer lugar donde se implementó Pasos Libres, Montecasero. Esa circunscripción... ellos se adaptaron bastante bien en general, y acá cuesta un poco adaptarse porque hay cosas que hay que ajustar, ¿no? Hay cosas que hay que ajustar. Yo creo que lo van a hacer, pero que lleva su tiempo porque la primera circunscripción es muy grande. Para que ustedes se den una idea, la primera circunscripción tiene prácticamente entre el 60 y el 70% de toda la estructura judicial está en la primera. De los legajos judiciales, como le llaman ahora, que antes le llamaban los expedientes. Exactamente. Pero bueno, hay cosas para mejorar, y yo creo, por ejemplo, se crearon 30 fiscalías, el gobernador creó 30 fiscalías a través de la legislatura, y eso viene un poco lento, digamos. Solamente 2 implementaron. Creo que bueno, ahí está. 2 nada más. Y se necesita, para que esto funcione, se necesita que la fiscalía puedan tener las fiscalías necesarias para poder trabajar mejor, digamos. Así el Ministerio Público tiene que estar fortalecido. Sí, exactamente. Hay que reforzar el Ministerio Público
más allá del esfuerzo que hace, ya a mí me consta, el doctor Sotelo está haciendo un trabajo muy... cada vez que hablo con él, siempre su pasión es tratar de llevar adelante lo mejor posible esto. Pero bueno, cuesta, por supuesto, y hay que darle tiempo también, ¿no? Es cierto que por ahí nosotros fuimos la última circunscripción en entrar, y somos la circunscripción más grande, entonces no es lo mismo implementarlo en Paso de los Libres que implementarlo en Capital, ¿no? Y además también se visibiliza de otra manera. Sí. Digo, ¿por qué? Porque el hecho de que los medios de comunicación estén acá, muchas veces es más fácil visibilizar la visibilización de un error, y eso muchas veces también se logra, es otro el efecto que se produce, pero también hay muchas cosas que se hacen muy, pero muy bien. Te consulto, he visto durante todo tu recorrido como integrante, como presidente del colegio, he visto que muchas veces te reunías con jueces. Sí. Pero ¿qué es lo que realmente reclamaban los abogados? Digo, cuando está muy bien que el Colegio de Abogados institucionalmente se vaya a encontrar con el integrante del Superior Tribunal de Justicia y con unos jueces en particular, me parece excelente, me parece muy bien que vaya. Pero ¿qué es lo que el abogado litigante reclama? Muchas cosas. Para hablar con los jueces siempre hay cosas para hablar. Sí. Yo recuerdo muchas reuniones. Por ejemplo, tuvimos reuniones con jueces de familia hace ya un año atrás. Y esa fue una reunión muy importante porque pudimos juntar los 6 jueces de familias todos juntos. Sí. La comisión directiva del Colegio de Abogados, y nos acompañaron un montón de colegas que ejercen la profesión en Derecho de Familia. Y de allí de ahí sí se pudo sacar un montón de cosas positivas que con el tiempo uno se da cuenta que hace falta hacer más reuniones para seguir reforzando ese diálogo permanente, porque de ese diálogo permanente se sacan muchas cosas positivas, pero tiene que ser más permanente ese diálogo, porque las cosas siempre van cambiando, van mutando, van generando... A mí la sensación que me ha quedado es que desde tu presidencia en particular es como que se ha modificado la lógica de que el abogado en forma individual hablaba con el juez, ahora la institución Colegio de Abogados es la que habla con el juez. Claro. Bueno, eso tenía que darse. Yo veía que la necesidad de que el colegio salga del colegio, de que la comisión directiva del colegio salga del... El colegio tiene muy lindas oficinas, como siempre digo, pero hay que salir. Y creo que nos caracterizamos por golpear puertas, por plantear, ir a oficinas, no solamente el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo también. Oficinas donde los abogados trabajan y estuvimos permanentemente ahí. También en el Poder Legislativo con muchos diputados, un montón de temas que había que tratar en la legislatura también. Y la verdad es que eso es algo muy importante, haber sacado el colegio para afuera, para la sociedad. Ya que hablaste del Poder Legislativo, el Poder Legislativo tiene una enorme deuda con el tema menores. Claro. Menores. Todavía sigue estando pendiente cuestiones de legislación vinculado a menores y la parte procesal. Digo, esto los abogados lo padecen, los menores lo padecen más todavía, que son las verdaderas víctimas del sistema, y todavía está ahí dando vuelta en el Senado de la provincia. Nosotros participamos en una comisión en diputados. Y después, en el Senado está ahí un poco todavía el tema. Sí, hace bastante tiempo. Vos sabés que también otra cosa que resalté mucho del Colegio de Abogados que me gustó, la suerte de homenajes que hicieron, y reconocimiento a colegas. Eso cayó muy bien, me parece que ha sido muy bueno. Muy importante. Se hicieron muchos homenajes en estos 4 años a un montón de colegas, que a mí me parece muy importante, porque que las distintas instituciones, no solamente el Colegio de Abogados, las distintas instituciones que tienen que ver con la abogacía hagan homenaje a los distintos abogados con trayectoria, con que hayan tenido... Y bueno, yo por ejemplo anteayer estuve en el homenaje que se le hizo al doctor Pessoa, en la Cuenca del Plata, y el colegio estuvo acompañando, presente. Eso antes no pasaba, el colegio no acompañaba tampoco mucho. No se integraba con las otras
Y a No, su pero vez, vos al has tenido un al vínculo integrarse- directo con las dos universidades, Con las con, dos con la universidades. universidad Muy bueno. y con la Facultad de Derecho en particular. Y la Con Mario Facultad de Villegas se te Derecho. ve siempre muy Una vinculado. muy buena relación. Con Mario nos conocemos hace muchos Sí. años, de época de estudiantes. Es que incluso. se dio una cosa generacional muy Sí. particular. No solamente vos tenías vínculo con Mario Villegas, también tenías vínculo con Luis Eduardo Rey Vázquez. Digo, Claro. por una cuestión generacional, el presidente del Superior Tribunal de Justicia. Sí, bueno, y yo ya conocía también de antes a los presidentes de ambas cámaras, también los Claro. conocía y a muchos diputados, y a muchos senadores, y a muchos funcionarios del Poder Ejecutivo también los Ujú. conozco de mucho tiempo, de la época de facultad, porque Claro, uno hace sí, amigos sí, sí. ahí en esa época y después en la vida se va encontrando en distintas etapas, ¿no? Y eso ayudó muchísimo, el conocimiento previo de todo ayuda muchísimo para que uno pueda gestionar mejor. La confianza es fundamental siempre para sentarse a trabajar con los distintos actores que forman parte de la vida, sobre todo la vida judicial en este caso. A algunos no le puede llegar a gustar el personaje, pero sí en lo institucional y en el ámbito del derecho es un personaje que marcó una bisagra, que es la de Raúl El Joven Zaffaroni. Fue el primer ministro de la Corte que estuvo en el Colegio de Abogados en Capital. Sí, estuvo. Es una cosa, un dato no menor, porque siempre o viene una visita institucional a la provincia o a la Facultad de Derecho. Pero la presencia no es menor. Tuvimos muchas presencias importantes en el colegio. El doctor Zaffaroni estuvo, me marcó una charla sobre derecho penal y me acuerdo que en ese mismo momento también, después del colegio, fue a la Facultad de Derecho de la UNE también y también dio una charla. Estuvo el doctor Cunio Libarona dando una charla 2 meses antes de asumir como ministro de Justicia de la Nación. Él estuvo en el colegio, él es matriculado del Colegio de Abogados de Corrientes. Claro, sí, él tuvo varias causas resonantes acá, es más, él tuvo participación en una causa que todavía está vigente, que es la causa Catastro, que fue él uno de los abogados particulares. Y bueno, y bueno, él vino a dar una charla sobre derecho penal y 2 meses después, por las circunstancias de la vida, sin querer se lo designan, sin querer no, por méritos propios por supuesto, pero se lo designa ministro de Justicia, lo cual generó también un buen vínculo a nivel nacional también con el Ministerio de Justicia de la Nación, porque después él tuvo el gesto de invitarnos al Colegio de Abogados de Corrientes a charlar con él allá en el Ministerio de Justicia y a facilitarnos un montón de herramientas para la profesión. Yo no sé si en estos días también no va a venir, me comentó que tenía ganas de venirse por Corrientes, así que no sé. Y después también estuvo el doctor Guisolía, que es es uno de los... El derecho laboral. Es el derecho laboral. Ayer por el tema, justamente el tema del puente, estuvo también la doctora Marisa Herrera, que en la parte de derecho de las familias, como sí, una referente. Le gusta decir a ella, también estuvo dando clases. O sea, el colegio hizo capacitaciones siempre de primer nivel, con muchas, y por supuesto los locales, que no tienen, los colegas locales, que no tienen nada que envidiar, porque tenemos maestros de la talla de Nelson Pessoa, por ejemplo, maestros de la talla de Jorge Bompadre, por ejemplo, estoy hablando de la parte penal, de Mario Midón en la parte constitucional, el doctor Aquino Brito, bueno, hay un montón, no me quiero olvidar ninguno, doctor Eduardo Galeana, que si bien se está dedicando al rubro de... Sí. De la historia, pero nadie puede dudar de su conocimiento del derecho. Pero es una persona que estuvo en el colegio también, nos ayudó muchísimo, la verdad que yo estoy muy agradecido con el doctor Galeana por siempre nos acompañó. Y así que bueno, la verdad es que se han hecho capacitaciones de primer nivel dentro del colegio siempre. Y eso ha servido para todo lo que tiene que ver los códigos. Yo creo que si el colegio de abogados no hubiera estado en el medio, hubiera sido muy difícil la implementación de los códigos en general. Por supuesto, en lo que compete a los abogados, ¿no? Me refiero. Por supuesto que después también había que hacer capacitaciones para jueces y para un montón de otros. En la parte penal seguramente la policía de la provincia habrá tenido que hacer capacitaciones para los... Claro, cada uno en su rubro, pero estábamos hablando nosotros exclusivamente del ámbito de los abogados, en tu rol como
como presidente del colegio y si tuvieras que decir dónde hacer hincapié, qué es lo que más falta todavía, siempre que restan cosas por hacer, ¿para dónde crees que tiene que ir? No, yo creo que hay que hacer, a ver, yo creo que faltan muchas cosas. Hay por ahí, por ejemplo, estuvimos con el RPI, por ejemplo, el registro de la provincial inmueble. Sí. Y ahí está faltando un poquito de trámites un poco más rápido, hay un poco de mora. Ahí está el doctor Lencina. No, Nelson está en catastro. Ah, en catastro, tenés razón. Pero bueno, no, al contrario, la relación con la propiedad inmueble está la escribana Vargas. Hay muy buena relación con la escribana Vargas. Yo le agradezco porque cada vez que le pedí me atendió. Pero bueno, ellos están haciendo un proceso de digitalización, a favor de ella voy a decir esto, está haciendo un proceso de digitalización que es y era muy necesario para la provincia porque los tomos, los folios, todo eso que están cargando están muy viejos y están a punto de perderse un montón de información. Y si no se digitaliza, con el tiempo nos quedamos sin información sobre los... Siempre existe desde afuera una creencia de cómo funciona el Estado o cómo debería funcionar el Estado y otra es la realidad. Claro. Desgraciadamente es así. Otra es la realidad. Uno mira desde adentro y se da cuenta que sí, hay fundamentos por los cuales uno por ahí se demora. Lo que pasa es que también se entiende porque el abogado, el escribano que trabajan el escribano, los agrimensores que trabajan en esas direcciones también tienen que seguir haciendo su trabajo, por supuesto, ¿no? Entonces, a veces las demoras generan también algunos inconvenientes, sin duda. Has tenido una gran vinculación con el Superior Tribunal de Justicia. Sí. Hemos trabajado muy bien con el Superior Tribunal de Justicia. Tenemos un presidente que es muy accesible, yo lo digo en todos lados, siempre que escucha. Fíjense por ejemplo... Ha sido abogado litigante durante muchos años. Abogado litigante, sí. Muchos años. Y el padre de él, un referente también dentro de la abogacía en Corrientes. Exacto. Él fue el padre... Fue presidente, Luis María. Sí, y fíjense que del diálogo con el presidente del Superior Tribunal de Justicia, más alguna tarea legislativa que hemos hecho también, hemos hablado con muchos legisladores, hay un tema que no es menor y que no escapa, que es el valor del jus. El valor del jus, que es el ABC, de lo más importante de todo lo que podamos estar charlando, para el abogado me refiero. En Corrientes, con la semejante inflación que hemos tenido en los últimos 3 años, me tocó un periodo de mucha inflación. Bueno, nosotros le hemos ganado a la inflación y por mucho. Y eso tiene que ver con el permanente diálogo con legisladores en su momento y con el presidente del Superior Tribunal de Justicia también. ¿Se establece por ley o cómo es? ¿O sí, modificaron es por la ley? ley? Y también tiene que ver por acordadas del Superior Tribunal, porque a veces el Superior Tribunal va... Antes, por ejemplo, para darte un ejemplo, antes el valor del jus se actualizaba una vez cada 6 meses. Lo cual a mí me empieza a preocupar cuando veo los altos índices de inflación en el país, que ya venía con el 8%, 10, 12 en la época del gobierno anterior. Y en este gobierno empieza, vos te recordarás, en diciembre del 2023, con una explosión inflacionaria de un 25% en un mes nada más. Después un 20% el otro mes. Y entonces eso, por supuesto que me generó una preocupación y empezamos a hablar con legisladores, empezamos a hablar con el presidente del Superior Tribunal para ver cómo podíamos articular algo. Y bueno, finalmente este año tuvimos, por ejemplo, una actualización 4 veces en el valor del jus. Antes se hacía una vez cada 6 meses, ahora 4 veces se hizo. Eso, bueno, salió por acordada del Superior Tribunal y lo que ha hecho que el valor del jus no solamente no pierda contra la inflación, sino que se revalorice. Te doy un ejemplo más claro porque estuve haciendo números y un contador amigo también me estuvo ayudando en esto.
En el último año y medio, pero en la gestión en general, se le ganó por más de un 400% la inflación. Desde el 2021 hasta acá. El valor del IUS venía demorado, retrasándose durante muchos años, y en eso yo puse mucho acento. Estamos hablando del IUS, que es en realidad lo que debería cobrar el abogado. Exacto. Por las consultas y por su trabajo. La medida de valor, la medida de valor por la cual se toma. Sí. Pero sobre todo en el último año y medio, donde hubo esa explosión inflacionaria del 25%, del 20%, del 15%, eran inflaciones muy altas mensuales. Tuvimos un 240% de inflación en ese último año y medio. Sí. Estoy hablando, me refiero desde el diciembre de 2023. Un 240%, y tuvimos una revalorización del IUS de un 400%. Para que vos te des una idea, o sea, por eso el colegio se puso muy firme en eso, porque me parecía que era algo fundamental. Sí. Recuperar el valor del IUS, fundamentalmente por la alta inflación, y en eso se trabajó muy bien. De hecho, ¿cuántos gremios en el país quisieran haberle ganado? Que en realidad es un colegio, pero en realidad tuvo la actuación propio de lo que sería un gremio, defendiendo los intereses de los abogados. El colegio de abogados es mucho más que un gremio, obviamente. Yo siempre digo que es mucho más que un gremio, por las distintas funciones que la ley le da. Pero tiene la representación, por supuesto, de los abogados, y en este caso se ha hecho muy buen trabajo, y sobre todo en el contexto que estaba viviendo el país hoy. No sé, decime algún gremio que le pueda ganar hoy a la inflación de esa manera. No se lo ve, no se ve. ¿Conforme? Sí, conforme, contento. Creo que se hizo una buena gestión. ¿Qué te quedó en el pendiente? Pero creo también que hay cosas, por supuesto que siempre quedan cosas pendientes, Daniel, quedan cosas pendientes. Creo que creo que el Código Procesal Penal, mejorar un poco el tema del Código Procesal es algo pendiente. Yo sé que se están haciendo todos los esfuerzos necesarios, pero bueno, eso es algo que ya seguramente la próxima comisión directiva tendrá que trabajar. Se viene el Código Procesal Penal Federal también. 1 de diciembre se aplica. 1 de diciembre, yo ya estuve con el ministro de Justicia reunido en Buenos Aires. También ya empezó a mandar gente a Corrientes para hacer capacitaciones y para ver cómo lo van a implementar. Corrientes y Resistencia. Sí, las dos jurisdicciones. Juntas. Y así que ese es un tema que me hubiera gustado estar, pero bueno, ya no me va a tocar esa etapa. Y cosas pendientes, ¿qué te puedo decir? Se hicieron muchas cosas bien, y seguramente, bueno, por ahí me hubiera gustado el RPI, por ejemplo, me hubiera gustado que quede mejor. Pero después cosas pendientes, como me digas, a grandes rasgos, a lo macro, digamos, yo creo que nos posicionamos al colegio otra vez en un lugar donde no estaba. Lo hicimos visible, mucha visibilidad, y yo creo que eso es importante. Primero, siempre posicionar bien a la institución para que de ahí en adelante pueda generar cosas positivas para el abogado, ¿no? La relación con las universidades es fundamental. De ahí se sacan un montón de capacitaciones. No había relación prácticamente con las universidades. Y estuvo el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNE, también estuvo en el colegio firmando convenios con nosotros por este tema se van a hacer muchas capacitaciones por este tema del Código Procesal Penal Federal. Así que la verdad, muy conforme. Coworking, hemos firmado convenios para que los abogados tengan coworking. ¿Qué quiere decir? Que puedan tener oficinas para atender clientes. Claro. Eso es algo que me parece fundamental, sobre todo para los jóvenes abogados. Los jóvenes abogados que a veces no tienen, que claro, a veces empiezan desde cero. Desde cero, sin herramientas. Hemos hecho una contención muy importante del colegio con ellos. Y también, bueno, ni hablemos del tema de mediación. Más de 600 abogados mediadores en estos 3 años. Hemos sacado hay firmado convenio con la Facultad de Humanidades también.
400 abogados que salen con título de profesor universitario mediante ese convenio. Qué sé yo, hay tantas cosas, mediación, bueno, me nombré mediación, registro, el tema del automotor también, los abogados salen con matrícula para ser gestores, digamos, del automotor. Así que la verdad es que ha sido enorme el trabajo que se ha hecho. La participación, los homenajes, como me decía, no son un tema menor, porque son abogados que merecen reconocimiento. No, el reconocimiento es una profesión especialmente de las personas que han hecho grande la profesión. Y no es un detalle menor para la sociedad y hemos instalado fechas importantes, por ejemplo, el Día de la Mujer, siempre el Colegio de Abogados hace un homenaje a las mujeres de la profesión. Eso es algo que antes no se hacía, ahora se hace permanentemente, sobre todo a las colegas que tienen muchos años de profesión. Día del Abogado también lo mismo. La verdad es que se ha hecho un trabajo muy importante. Hemos estado en todo lo que hemos podido estar y nos hemos llevado bien con todos, a pesar de que llevarse bien no quiere decir no marcar diferencias, ¿no? Claro, claro, por eso era el vínculo es lo principal. El vínculo es muy importante para la confianza y para generar, pero a su vez uno tiene que marcar diferencias. Porque defiende los intereses de los abogados. Exactamente. Exclusivamente. Exactamente. Me alegro mucho que tu conclusión haya sido positiva, nos conocemos hace muchos años y la verdad que me alegro mucho de este paso que has tenido y lo mejor para lo que se viene. Bueno, muchas gracias y bueno, esperemos que el proceso electoral se lleve con normalidad. Eso es lo que todos queremos. Bueno, y que la próxima comisión directiva se ponga a trabajar y ojalá que lo haga incluso mejor de lo que yo lo pude haber hecho. Ojalá que sí. Gracias por venir. El doctor José Cotelo, presidente del Colegio de Abogados. Nosotros nos despedimos del espacio de radio y televisión. Seguimos con la radio 30 minutos más. Hasta el domingo que viene. Gracias. Para que nunca te falte cambio, hace un gran cambio. Cobra